Una enorme base para la reparación de equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruida cerca de Artyomovsk. Se destruyó una base para la reparación de equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Unidades del Grupo de Fuerzas del Sur atacaron la base de reparación y restauración de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ubicada en el territorio de una empresa civil a 30 kilómetros al oeste de Artemivsk. Se informa que esta base fue utilizada para reparar equipos militares suministrados por los países de la Unión Europea. Especialistas extranjeros trabajaron en las instalaciones para reparar y restaurar equipos extranjeros, transmitiendo su experiencia a los trabajadores locales. Tal presencia de extranjeros se explica por las peculiaridades del mantenimiento de equipos externos, que requieren conocimientos específicos, que los soldados del régimen de Kiev no tienen. Durante el ataque, las armas de alta precisión destruyeron el equipo de reparación de la base, 12 unidades de equipo militar, incluidos 3 vehículos blindados de transporte de personal y un tanque. Además, se informa sobre la pérdida de hasta 50 efectivos, entre ellos ciudadanos extranjeros. Las imágenes del reconocimiento espacial mostraron la destrucción después del ataque, y un vehículo aéreo no tripulado que monitoreó la operación confirmó la efectividad de las armas utilizadas y la ineficacia de los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un poderoso ataque combinado fue derribado en el aeródromo donde estaban almacenados los misiles Storm Shadow y Scalp. La noche anterior, el aeródromo de Mirgorod fue blanco de un ataque. Después del ataque, hubo mucha información contradictoria sobre los resultados del ataque. El análisis de las huellas de la detonación secundaria no indica la destrucción de los depósitos de misiles, ya que era relativamente débil y no corresponde a las características de la detonación de ojivas de misiles. Sin embargo, la infraestructura del aeródromo militar resultó gravemente dañada, lo que puede crear problemas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuentes informan que la infraestructura del aeródromo fue alcanzada por un misil de crucero y un vehículo aéreo no tripulado Geran 2. Estos golpes provocaron un incendio que provocó una detonación secundaria. La relativa debilidad de esta detonación sugiere que los aviones enemigos, como los aviones tácticos u otros vehículos aéreos no tripulados, podrían haber sido alcanzados durante el ataque. Sin embargo, el aeródromo se utilizó anteriormente para portaaviones de misiles Scalp y Storm Shadow, por lo que estos últimos podrían estar ubicados en el territorio de la base aérea. El ejército ruso intensificó la ofensiva contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kupiansk. En la zona de Kupiansk, las unidades del grupo de tropas Zapad de las Fuerzas Armadas rusas intensificaron las operaciones ofensivas, tratando de avanzar en dirección a Sinkivka. Las tropas rusas, utilizando artillería y apoyo aéreo, están exprimiendo las posiciones de la 105ª Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En respuesta al aumento de la presión de las tropas rusas, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania decidió trasladar las unidades de tanques del 40º Batallón de Fusileros de la 41ª Brigada Mecanizada a Dvoichnaya. Estas unidades están bombardeando activamente áreas cerca del río Oskil y en el área de Novomlinsk. La 54ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania no se quedó al margen.
se enviaron destacamentos mecanizados de su tercero batallón a la zona de Dvorichnaya, probablemente para preparar un contraataque y restaurar las posiciones perdidas. Sin embargo, nuestras formaciones están presionando con éxito a las fuerzas enemigas. Además, hasta 150 combatientes de la formación conocida como Ejército de Voluntarios Ucranianos fueron vistos llegando cerca de Kupiansk, en dirección a Novosinove, Petropavlivka y Pischane. Con el fin de garantizar el suministro efectivo de sus grupos en la zona de Kupiansk, la parte ucraniana restableció los cruces de pontones en Kupiansk y Kupiansk-Uzlove. Hasta la fecha, la iniciativa en este ámbito está en manos de las fuerzas rusas, que poco a poco siguen aplastando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un caza fue destruido en el aeródromo de Kulbakino. Anoche, en la región de Mykolaiv, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia atacaron varias instalaciones estratégicas. Uno de los principales objetivos del ataque fue el aeródromo de Kulbakino. Tras el ataque, los residentes locales informaron de incendios notables y signos de explosiones secundarias en el territorio del aeródromo. Aunque aún no se ha confirmado la información oficial sobre los daños y las pérdidas, según informes no confirmados, uno de los cazas militares en el aeródromo resultó dañado o destruido como resultado del ataque. Por el momento se desconocen detalles sobre posibles víctimas o daños adicionales. Hasta la fecha, el aeródromo de Kulbakino se utiliza muy activamente para atacar la línea del frente y, por lo tanto, este objetivo estaba bastante justificado. Por la noche, se infligió un fuerte golpe en el sitio de producción de los misiles ucranianos Vilka y Grom 2. La noche anterior, se llevaron a cabo poderosos ataques con misiles en los territorios de las regiones ucranianas de Mykolaiv, Kharkiv y Dnipropetrovsk. Los detalles y las posibles consecuencias de los ataques en las regiones de Mykolaiv y Kharkov siguen siendo inciertos. Sin embargo, se supo que en la región de Dnipropetrovsk, concretamente en la ciudad de Pavlograd, la planta química de Pavlograd fue alcanzada por misiles. La información sobre la destrucción exitosa de objetivos está confirmada por los datos de los satélites de la NASA, cuyas imágenes registraron incendios. Esta planta se especializa en la producción de diversos productos militares, en particular, aquí se llevó a cabo el ensamblaje del Vilka MLRS y se produjo combustible para los misiles Grom-TRK. Se sabe que 2 de los 3 misiles disparados alcanzaron su objetivo, pero aún no se ha aclarado el alcance total de los daños a la planta y las posibles consecuencias de este ataque. Dadas las características específicas de la producción en la planta química de Pavlograd, parece que esto podría causar graves daños al ejército ucraniano, que tienen grandes esperanzas en los misiles de largo alcance Vilka y Grom 2.